la mañana con 18 minutos y ya estamos de retorno acá en tu revista APTAPI. Claro que sí, en este caso le vamos a dar la bienvenida ya nomás a nuestro abogado que siempre nos está acompañando acá en la revista APTAPI. En este caso nos está acompañando mediante vía virtual. Doctor Gustavo, muy buenos días y bienvenido ahí en la revista. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, aquí siempre presto para ayudar a la gente. Doctor, ¿por qué se ha chachado? Usted tenía que estar acá. Justamente por las audiencitas. No, doctor, muchísimas gracias por siempre esa predisposición con la revista APTAPI. Doctor, el día de hoy vamos a hablar acerca del proceso de resolución inmediata en materia familiar. Ahora, yo que soy neófita en el tema legal, ¿a qué se refiere esto? Es decir, bueno, un proceso de resolución inmediata más que todo se basa en tener un acuerdo, el cual ya está firmado por ambas partes, es decir, digamos, generalmente se hace cuando se hace una asistencia familiar o una partición de división de bienes o también un divorcio, pero mediante un acuerdo que directamente lo vamos a presentar ante un juzgado de familia de turno, se va a sortear y posteriormente el juez va a ordenar que se notifique a la otra parte que ha firmado este acuerdo, en cuyo si existe la respuesta o se le designara un abogado de oficio, el juez ya no va a señalar un día de audiencia, sino directamente va a emitir una sentencia homologando este acuerdo. Doctor, ¿qué tipos de pedidos familiares entran dentro de esta vía legal? Bueno, para el interés más solicitado, sobre todo en este tipo de procesos, es el de asistencia familiar, que siempre lo hacen. Generalmente el SLIM le da un acuerdo, digamos, en este ámbito, como también se puede realizar el divorcio por mutuo acuerdo, señalando también la asistencia de los menores, como también la división y partición de bienes gananciales, esto en el sentido de que sí o sí tiene que estar confirmado por ambas partes. Cabe señalar que tampoco este proceso va a violar los derechos de la otra parte, esto en el sentido de que el juez va a notificar y le va a dar 5 días para responder a esta persona. Ahí está, y hablando de esta vía legal, doctor, ¿cuáles serían las pruebas que una persona tiene que llevar justamente para que pueda aplicar todo este proceso? Por favor, ¿se me podría repetir la preguntita? Es que justamente se ha ido la señal. Doctor, le decía, ¿cuáles son algunas de las pruebas que justamente van dentro de esta vía y la persona que está solicitando esto pueda poder justamente llevar o adquirir para que su vía sea más procedente, o sea, para que pueda ser de conducto normal? Claramente en este tipo de procedimientos lo que va a primar primero es el acuerdo, ¿no? Un acuerdo en la cual también se puede tramitar lo que es una emancipación del menor de edad, digamos, pero también vía acuerdo. Generalmente esto ya con los padres y siempre que el juez y en esta parte lo va a autorizar, como también el patrimonio familiar. Pero también podemos señalar que los requisitos, muy aparte de este acuerdo que esté firmado por ambas partes, no tiene que tener, o sea, como un requisito fundamental que esté con reconocimiento de firma. Sin embargo, siempre el juez va a homologar este acuerdo siempre y cuando las dos partes estén aceptando dicho acuerdo. Esto en el sentido que se va a notificar. Hay que tener en cuenta que si, aunque tenga el reconocimiento de firmas y rúbricas, en el momento de que la otra persona responda, si hace una negativa, ya directamente el juez va a convocar una audiencia para confirmar o ya no homologar este acuerdo. Doctor, estamos hablando de esto justamente en el tema de la materia familiar, se dice, ¿no? Ahí tengo una pregunta. Sí. Justamente, ¿se necesita testigos para este tipo de vías legales? Bueno, en este tema no, por el sentido de que ya está dilucidado, digamos, el objeto del proceso, que sería, uno, la asistencia familiar, otro objeto que puede ser el divorcio, u otro objeto que puede ser la división de partición de bienes gananciales, en la cual no se necesitaría testigos, pero en el tema de acuerdo de bienes gananciales hay que adjuntar los papeles de las propiedades que se van a dividir. Doctor, por ahí me lanzaron una pregunta en este momento. Si existiese violencia familiar, justamente hablando de este tema en especial, si existiese lo que es violencia intrafamiliar, ¿este proceso sirve para pedir medidas de protección al mismo tiempo? Bueno, en el tema de materia familiar no existen las medidas de protección porque eso se va por la vía penal, pero sí existe lo que es la medida cautelar, en la cual se le puede solicitar al juez
la orden de alejamiento, esto mediante un proceso dentro de un proceso de asistencia familiar o dentro de este proceso se puede realizar, que es, como reitero, ¿no?, la medida cautelar de orden de alejamiento. Ahí está, doctor. Hablando justamente nuevamente para las personas ahí en casita que nos están viendo, estamos hablando del proceso de resolución inmediata en materia familiar. Y justamente hablando de esta resolución, esta resolución que dicta el juez, doctor, justamente, ¿es definitiva o se puede apelar? Bueno, en el caso de una asistencia familiar es modificable. En el caso de un divorcio, si no se ha apelado en los 5 días que establece la ley, obviamente se va a ejecutar y ya no se va a poder revertir, o como la división y partición de bienes gananciales, no se va a poder revertir una vez que esto se ejecute. O sea, sí se puede apelar, pero tiene que estar dentro de los 5 días establecidos. Obviamente el juez, para preservar los derechos de la otra persona, va a notificar en la casa de esta otra persona que ha firmado este acuerdo. Y esto quiero exhortar a las personas. Cuando uno cambia de casa o domicilio, o se van o se separan, sí o sí tienen que ir al CEGIP y actualizar su domicilio. ¿Para qué? Para que cuando el juez notifique, lo haga en su domicilio actual. Hay veces las personas se quejan por ese tema de que les ha llegado una notificación, pero se ha ido al otro domicilio. Ahí está. ¿Y qué pasa, doctor, con las personas que no cumplen justamente esta resolución inmediata? ¿Qué es lo que procede? Hola. Bueno, si me podrías reiterar, por favor, justamente igual se ha ido esta vez. No, doctor, le decía, ¿qué pasa si la otra parte no cumple con esta resolución inmediata? ¿Qué es lo que procede? Bueno, en el tema de asistencia familiar, obviamente va a proceder la liquidación con el mandamiento de aprehensión. En el caso de divorcio, si la otra persona nunca ha asistido a la audiencia ni se ha presentado, obviamente va a quedar divorciada. Y en el caso de patrimonio familiar o asistencia familiar, indicaría, claramente se van a dividir. En el caso, tal vez la pregunta va en el tema de la orden de alejamiento, el juez va a multar con un sueldo la primera vez que se contradiga, o sea, que se incumpla esta medida, y posteriormente puede subir hasta 5 sueldos básicos la multa que se va a generar a favor de la persona que ha solicitado esta medida cautelar. Ahí está, muy importante entonces, doctor, todo lo que nos va informando justamente acerca de este tema, que la verdad muchas personas me involucro, desconocemos en el área legal. Doctor, sobre los costos y tiempos, ahí nos podría dar algunas pautas justamente para que la gente vaya también viendo esta situación. Generalmente, en el caso de un divorcio con asistencia familiar sería 2.500. En el caso de una división y partición, ya el cliente quedaría en el precio, esto según el número de bienes que tenga, pero esto ya quedaría con el abogado según los honorarios y cómo queden en acuerdo con el abogado que lo esté realizando. En el tema de solamente una asistencia familiar, estaríamos basando en 2.000 bolivianos, pero esto en el sentido de que el abogado también puede determinar su tarifa, ¿no? Y también hay que señalar que este tipo de procesos, sobre todo en el tipo de asistencia familiar, es modificable, ya que se puede hacer reajustes o también se puede hacer incrementos como también disminuciones. Ahí está, doctor, muchísimas gracias por toda la información que nos está brindando el día de hoy. Me imagino que muchas personas allí en casita se han quedado con más preguntas todavía, así que por favor, ¿dónde lo podemos encontrar, sus datos, para que las personas que estén pasando por un tema legal puedan recibir el asesoramiento de su persona? Muchas gracias. Estamos en el Alto, en el edificio Guara, piso 1, oficina 8, como también en el centro, en la calle Socabaya, edificio Renacimiento, piso 1, oficina 110. Mi número es el 730-11841, siempre prestos para servirles. Muchas gracias, doctor Luis Gustavo Arancibia, como siempre, cada jueves usted ahí subsanando algunas preguntas que tenemos. Y pues si usted quiere recibir el asesoramiento, pues puede contactarse nuevamente al 730-11841. El doctor los va a estar recibiendo con los brazos abiertos y dándole toda la información que usted necesita. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias y un gran saludo a todo el público. Ahí está. Y justamente el día de hoy, hablando de todo un poco, Nico, y hablando también con el doctor Gustavo, que siempre nos acompaña acá los días jueves en la revista, dándonos aquellos tips y aquellos consejitos también en el área legal.
Importante, claro que sí, ya lo sabe, usted puede pedir el asesoramiento en la calle Socabaya, edificio Renacimiento número 340, piso 1, oficina 110 y contactos al 730-1841. Casi me bugueo, no lo puedo creer. 730-11-841. 730-11-841 es parte de nuestro sector legal todos los jueves aquí en su revista Laptapi.